Hola chicos, bienvenidos. En este video vamos a resolver el primer ejercicio utilizando oficialmente cálculos estequiométricos. Ya habíamos antes relacionado mediante cálculos estequiométricos en ciertos tipos de problemas, pero no lo habíamos dejado tan explícitamente definido como ahora lo vamos a hacer. Antes, por ejemplo, habíamos hecho relaciones estequiométricas entre simplemente cada fórmula. Por ejemplo, decíamos que existen 4 átomos de hidrógeno por cada un átomo de carbono. Esto estableciendo relaciones, por ejemplo, solamente para el metano que está aquí. Pero ahora vamos a hacer relaciones entre los reactivos y los productos en una ecuación química balanceada. Ese es el primer paso que siempre tenemos que garantizar cuando vamos a realizar cálculos estequiométricos, que la ecuación que nos presente asegurar que esté balanceada. Hasta el momento ustedes conocen técnicas de balanceo como el método de tanteo o utilizando el método algebraico, pero después, más adelante, van a adquirir habilidad para balancearlas de forma más rápida. Por el momento, quiero que relacionen esta parte inicial de la ecuación química, que son reactivos, con esta parte que son productos. Incluso antes de responder a las preguntas, quiero que analicen lo siguiente. Quiero que analicen toda la información que podemos obtener a partir de una ecuación química balanceada. Es decir, podemos decir explícitamente que reacciona 1 mol de metano por cada 2 mol de oxígeno. Por ejemplo, también recordando que en el análisis dimensional podemos utilizar los factores a conveniencia. Es exactamente lo mismo colocar que reaccionan 2 mol de oxígeno por cada 1 mol de metano. Aquí hicimos la relación simplemente entre los reactivos, pero las relaciones también se pueden efectuar con los productos. Por ejemplo, puedo decir que reacciona 1 mol de metano y que produce 1 mol de CO2. Puedo invertir la expresión y también representa lo mismo. Puedo relacionar incluso oxígeno con agua y puedo decir que reaccionan 2 mol de oxígeno molecular y que producen 2 mol de agua. Ojo aquí, en este caso estoy simplemente relacionando en moles, porque siempre para realizar relaciones estequiométricas tenemos que realizarlo en moles. Incluso si las expresiones nos las dan en gramos, tenemos que convertirlas a mol. Ahora bien, no nada más me está representando que reaccionan 2 mol por cada caso, sino que puedo también llevarlo a nivel molecular. Puedo decir que 2 moléculas de oxígeno van a producir 2 moléculas de agua, o que 2 moléculas de oxígeno producen una molécula de CO2. Esto dependiendo si la pregunta nos solicita que ofrezcamos respuestas en moléculas como tal. Como tal, ahora vamos a proceder a resolver el ejercicio. En este caso, la primera pregunta me dice: ¿cuántos mol de agua pueden producirse si se combustionan 3.5 mol de metano? Para este caso, yo siempre les recomiendo que comiencen el análisis con la cantidad que les da el problema. En este caso me dice que hay 3.5 mol de metano. En este caso, esta es la molécula o la fórmula del metano. Pero me pregunta que cuántos mol de agua se van a producir. Ahora bien, quiero que observen esto. Si me está pidiendo que relacionemos metano con agua, es decir, el metano está en reactivos y el agua está en productos, voy a garantizar que voy a utilizar un factor que relacione a ambas sustancias. Puedo decir que 1 mol de metano va a producir 2 mol de agua, pero para hacer uso de nuestro análisis dimensional, entonces voy a tener que colocar que 1 mol de metano produce 2 mol de agua. Esta información podemos utilizarla a conveniencia. En este caso nos conviene porque mol de metano se va a unificar con mol de metano y la respuesta que nos va a quedar va a estar expresada en mol de agua,
que a final de cuentas es lo que me pregunta la cuestión. En este caso simplemente vamos a efectuar la operación, que es 3.5 por 2, y me va a quedar que se van a producir 7 mol de agua. Ahora vamos a analizar la siguiente pregunta. Me dice que calcule cuántos gramos de CO2 se obtendrían al quemar 25 gramos de metano. Y es aquí donde vamos a empezar a hacer mayor uso de nuestro análisis dimensional. Yo, como siempre, les comento que comiencen su análisis dimensional con la cantidad que les da el problema. En este caso, 25 gramos de metano. Pero las relaciones tienen que ser estequiométricas, hablando simplemente en mol. Por lo tanto, primero tenemos que convertir con ayuda del peso molecular estos gramos a mol. Sabemos que calculando el peso molecular del metano es 12 de peso atómico de carbono más 4 de cada uno de estos átomos, da 16 gramos por mol. Es decir, que tenemos 16 gramos de metano por cada 1 mol de metano. Hasta este punto ya he convertido esta cantidad expresada en gramos de metano a mol de metano. Ahora voy a relacionar los mol de metano con los mol de CO2. ¿Por qué? Aunque me pregunte cuántos gramos de CO2, tengo que hacer la relación en términos de mol. Ahora bien, observo la ecuación química y tengo que analizar metano ¿con quién? Con CO2. Por lo tanto, sé que 1 mol de metano reacciona para producir 1 mol de CO2. En este caso me conviene colocar 1 mol de metano en el denominador y que produce 1 mol de CO2. Recuerden que estas proporciones se sacan de los coeficientes de la expresión en la ecuación de química. Ahora bien, hasta este punto mol de metano se unifica con mol de metano y me queda mol de CO2. Si la pregunta me dice cuántos gramos de CO2, simplemente utilizando peso molecular voy a convertir esos mol de CO2 a gramos de CO2. En este caso me quedaría 16 por 2, 32 más 12, 44 gramos por mol. Es decir, que hay 44 gramos de CO2 por cada 1 mol de CO2. Ahora vamos a analizar la expresión. Gramo de metano se unifica con gramo de metano, mol de metano con mol de metano, mol de CO2 con mol de CO2, y la respuesta va a ser expresada en gramos de CO2. Para este caso simplemente tengo que multiplicar 25 por 44 y a ese resultado lo tengo que dividir entre 16 y voy a obtener 68.75 gramos de CO2. Recuerden, chicos, que cuando quieren hacer cálculos estequiométricos, las expresiones siempre tienen que estar denotadas en mol y asegurarse que la ecuación química que les presenta el problema esté balanceada. Nos vemos en próximos ejercicios. Bye.